Muy buenas tardes, les habla Carmen Enit Acevedo, esto es Bonitas Radio y estamos hoy en un programa, en un live como todos los lunes a las 5 de la tarde para tratar de hacer análisis de lo que ha pasado, que ha sido mucho a partir del viernes. La semana pasada, como ustedes saben, estuvimos haciendo desde el mismo lunes y martes que estuvimos atendiendo las noticias con relación a la renuncia de Julia Kelleher y el superintendente de la policía, bien activos en el asunto de los en vivo, porque incluso tuvimos que hacer un en vivo el lunes por la mañana con relación a lo que estaba pasando con Julia Kelleher. La doctora Julia Kelleher, que como ustedes saben, renunció introspectivamente la semana pasada, el lunes, así como el superintendente de la policía, y la información o la renuncia, el suceso más fuerte en términos noticiosos, ha sido el de la doctora Kelleher. Como ustedes saben, la doctora Kelleher empezó en el Departamento de Educación como contratista y finalmente termina como contratista, pero con un híbrido. Es la primera jefa de agencia que asume una posición como contratista ganándose $250,000 al año. Antes de seguir, les recuerdo, este live todos los días, de lunes a jueves a las 5 de la tarde, si a usted le interesa, si a usted le gusta, si a usted le parece que estamos haciendo un buen trabajo periodístico, compártalo, circúlelo. Este es el inicio de muchos esfuerzos hacia seguir construyendo una buena plataforma multimedia periodística totalmente dentro de Bonitas Radio y con las demás productos como para de contar. Pero yo he querido hoy hacer una intervención que trate sobre unos elementos del que se ha dicho poco en esta controversia con relación a los contratos de Julia Kelleher. Y es que hay un denominador común no solamente en el Departamento de Educación, sino en otras agencias y en otros esfuerzos del gobierno de Puerto Rico, sobre todo desde que asumió la gobernación Ricardo Rosselló. Y ese elemento o denominador común se llama Elías Sánchez Sifonte. Como ustedes recordarán, Elías Sánchez Sifonte es un allegado al gobernador, un amigo íntimo del gobernador, que incluso el gobernador participó de su boda activamente. Está casado con Valerie Rodríguez Erazo, la hija de Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado del Partido Nuevo Progresista, y Katy Erazo, que era o es la administradora de las oficinas de Tomás Rivera Chats. Por lo menos lo fue en la primera administración cuando Tomás Rivera Chats fue presidente del Senado. ¿Y por qué es importante traer, a mi juicio, la participación de Elías Sánchez en todo el asunto discutido desde la semana pasada con relación a Julia Kelleher? Y más de 4 identificaciones de irregularidades que han salido a relucir a partir de que renuncia la semana pasada a la Secretaría de Educación. Y es que Elías Sánchez fue, en principio, representante a la Junta de Control Fiscal, representante del gobierno a la Junta. Viene de dirigir la campaña del gobernador Ricardo Rosselló. Y bien temprano en la administración Rosselló comenzó a tener participación en diferentes agencias a través de un bufete que se conoce como Wolf Popper. Y Wolf Popper es un bufete que fue fundado en el 2008 por un abogado de nombre Carlos López López, que es un allegado al Partido Popular Democrático. Y me detengo aquí porque quiero hacer la relación directa de lo que hemos visto en el pasado que se está repitiendo, sobre todo en la administración de Ricardo Rosselló. Es de todos conocido que los contratistas del gobierno, bufetes de abogados, por un lado, de servicios, contratistas de servicios del gobierno de Puerto Rico, pueden tener un presidente del Partido Nuevo Progresista, un presidente que sea afiliado al Partido Nuevo Progresista, y siempre se busca un elemento del otro partido que ha asumido el poder en Puerto Rico, como el Partido Popular Democrático, para allegarse y agenciarse a los contratos cuando la administración gana. La mala costumbre de hacer del gobierno de Puerto Rico
la TH, la caja fácil para producirse la riqueza. Pues eso pasó con Wolf Popper, fundado en el 2008 por Carlos López López, cuyos documentos en el Departamento de Estado establecen que él es el presidente a perpetuidad. Elías Sánchez llega a Wolf Popper a partir de que Ricardo Rosselló gana la gobernación de Puerto Rico. Y tan temprano como en febrero del 2017 ya empezaron los contratos en el Departamento de Educación. Recordemos que fue uno de los primeros nombramientos que hizo Ricardo Rosselló cuando llegó al poder. Julia Kelleher, secretaria del Departamento de Educación. Desde febrero del 2017. Y tengo que señalar aquí que esto es una nota que nosotros publicamos en junio del 2017. Mayo-junio del 2017 en bonitasradio.net, usted la puede buscar. Allí está la nota. Elías Sánchez Cifuentes, y le doy el titular: cabildero con éxito, el cabildero Elías Sánchez Cifuentes en el Departamento de Educación. Porque esos fueron los primeros contratos que obtuvo ese bufete, entrando también Elías Sánchez. Claro, ya ese bufete tenía contratos con el Departamento de Educación. Y es ahí lo interesante. Perdimos las elecciones, me imagino que será la lógica, ¿verdad?, de este tipo de contratistas. Perdió la elección el partido donde yo tenía contratos, por los cuales yo había obtenido contratos en una agencia de gobierno, en este caso el Departamento de Educación. ¿Qué tengo que buscarme? Un PNP que me allegue los fondos, que me pueda seguir dejando guisar en el Departamento de Educación. Y ojo, lo hemos dicho en otros casos que hemos tenido información, como por ejemplo en el caso del CRIM. El Partido Nuevo Progresista se especializa o es parte de su política dentro de la operación que genera alrededor de estos contratistas, de no necesariamente darle contratos a personas identificadas con el Partido Popular o con otros partidos. Hablo del Partido Popular y el PNP porque obviamente han sido los dos partidos que han dirigido el país, han gobernado el país. Y eso aparentemente es la lógica, es la fórmula. Pues ¿qué pasó? Pues llega Elías Sánchez, pues ¿qué pasó? Pues va a seguir teniendo contrato con el Departamento de Educación, Wolf Popper. Pero además de esos contratos con el Departamento de Educación, anteriormente este bufete tenía contratos con otras agencias. Por ejemplo, en el 2014 tuvo contratos con el municipio de Trujillo Alto. Eso es un municipio popular. Obviamente, la persona era popular, los contratos son de esa vinculación partidista. 2013 al 2014, el sistema de retiro de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí me río un poco porque como estamos manejando el asunto de los sistemas de retiro, sobre todo el de energía eléctrica. Ahí están los jubilados, que conozco unos cuantos que están de parapelos por lo que está ocurriendo allí, que aparentemente le van a meter las manos en el sistema de retiro. Obviamente tenía con el Departamento de Educación, tenía con la Compañía de Fomento Industrial, con la Autoridad de Edificios Públicos. Un sistema, un conglomerado de agencias. ¿Qué pasa cuando vino Elías Sánchez? Tiene más con el Departamento de Educación y de mayor cuantía. Y usted sabe hasta cuándo fue representante a la Junta de Control Fiscal Elías Sánchez Cifuentes. Hasta junio del 2017. Y usted sabe cuándo tiene efecto el contrato, uno de los contratos más altos en el Departamento de Educación, 1.185 mil dólares, en julio del 2017. No, nada es casualidad. Me parece que cuando uno le sigue el tracto a este tipo de contratación, uno se da cuenta por dónde es que vienen los tiros. Me parece que no es descabellado, ¿verdad?, pensar. Ese es Elías Sánchez Cifuentes. Sigue Elías Sánchez Cifuentes, no tiene contrataciones
por lo menos lo que dice el departamento en la oficina del contador, la consulta a los contratos, no tiene contratos en su carácter personal. Tiene a través de Wolf Popper. Pero como ustedes recuerdan también, la semana pasada, vamos a decirlo de esta manera, con la renuncia de Julia Kelleher se levanta bandera de ciertas investigaciones federales en el contexto de tus valores cuentan. La corporación de Josephson, que es el presidente de la corporación que atendió ese supercontrato, que como recuerdan también fue llevado de la mano por Zulma Rosario, la ex directora de ética. Ese fue uno. Otro con relación a su corporación, Kelleher y Asociados, vinculada a otra corporación que le dio servicios al departamento y que ella supuestamente intervino en esos contratos. Hay una tercera información que se relaciona con un proyecto alrededor de la ley especial con relación a las escuelas vocacionales y eso que ocurre en la jurisprudencia federal, que es que es bien específico cómo usted va a manejar lo que ellos llaman un grant, ¿verdad? Usted hace una propuesta, usted se lleva el grant, es bien específico quién pide los fondos, quién firma. Pues con relación a eso también hay un señalamiento. Pero en relación al señalamiento de tus valores cuentan, aquí es que vuelvo al personaje de Elías Sánchez Sifonte. Y es que la información que tengo hasta el día de hoy, que he corroborado por 2 fuentes de información, es la siguiente. Josephson, que es el presidente de la corporación, estamos hablando de un republicano de Estados Unidos, que todo lo que tengo con relación a Josephson es que es una persona fuertemente vinculada al Partido Republicano y de darle mucho dinero a ese partido y sobre todo a la administración Trump y a su candidatura a la presidencia. Cuando Josephson se entera que en Puerto Rico no le van a honrar el contrato porque aquí hubo un revuelo público alrededor de ese contrato, por lo millonario que era el contrato y que apenas fue a subasta, no fue a subasta. Lo más importante que hay que establecer ahí es que Josephson, ese republicano, no vino aquí a preguntarle al Departamento de Educación por qué no me quieren pagar y me están eliminando el contrato. Es que se reunió con el director del FBI entonces en Estados Unidos, en Washington, y allí le pidió que investigara lo que estaba pasando en Puerto Rico, alegando que había corrupción. Pues entonces, pues usted pensaría, bueno, pues Josephson hizo lo correcto, ¿verdad? Pero ¿de dónde vendría la corrupción? Porque él es el contratista. Hasta el día de hoy no sabemos. Pero es que cuando empiezan a hacer la investigación aquí, lo que pasó en ese caso es que en esa propuesta no se podía hacer lo que en efecto el Departamento de Educación hizo, que fue comprarle los libros a Josephson. El mismo que iba a dar todos los servicios alrededor de tus valores cuentan. Uno de los programas más viejos que tiene el Departamento de Educación, porque me voy a tirar en medio aquí, yo tengo 54 años y me acuerdo como ahora haber cogido la clase de valores para poder salir de la escuela superior porque yo no quería coger economía doméstica. Y eso es una historia vieja que lo hemos dicho muchas veces aquí. Si se pueden reír. Ya mismo cuando vaya a los comentarios me imagino que se van a reír de mí. ¿Qué pasa? Hay especificidad en términos de esa propuesta que usted no puede pagar libros con el dinero que va a pagar los servicios relacionados con ellos le llaman achievement de los estudiantes. O sea, no hay manera, no puede hacerlo. Pues eso fue precisamente lo que hicieron. ¡Ups! 2 cosas. Hay otro contratista relacionado a ese hecho en Puerto Rico, que fue quien hizo la propuesta en el Departamento de Educación. Mire, no fue que fue a su oficina y la hizo, no allí. Se sentaron y la redactaron. Aquí no. De esta manera es que vamos a obtener el contrato. Ahí está el contrato. En ese momento, paralelo a ese asunto,
no olvidemos que había una investigación federal con relación a las tutorías, 2016. Cuando eso se da, que están investigando Rocket Learning y todas las corporaciones relacionadas a los servicios de tutoría, estamos hablando título 1, 2, 3 y 4, eso empieza en el 1, creo que termina en el 6. Cuando eso se está dando paralelo a Josephson, a su asunto de tus valores cuentan, etcétera, ya hay revuelo con relación a lo que está pasando con tus valores cuentan, Zulma Rosario, Julia Keller, etcétera. Ahí surge un grupo de abogados que está defendiendo o está representando en la investigación federal a esa tutoría. Y ustedes recordarán que yo siempre he dicho que María Domínguez Victoriano fue la abogada que Julia Keller llamó cuando el Tribunal Federal y los alguaciles federales fueron a su oficina con una orden de desacato por el caso de Rocket Learning y una evidencia que ella no había querido entregar. Pues mire, de aquellos abogados que existieron en aquel momento con empresas que todavía no estaban siendo señaladas, entre ellas estaba María Domínguez, dependiendo a otros personajes que estaban igualmente siendo investigados por el lío de las tutorías, que no llegó a mayores porque esa gente nunca fueron acusados. Entre ese grupo de acusados, recordarán también que estaba mencionada la corporación de donde era directora ejecutiva o donde es directora ejecutiva, la hoy miembro fundadora de Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, América Ponte y Asociados. Todo eso está ahí. Yo sé que es un enredo, pero a donde vamos con relación a Elías Sánchez y Fonte, fíjense, esos abogados que representaban a esas corporaciones, entre ellas estaba Josephson, porque obviamente no estaba en las tutorías, pero estaba en el otro asunto, pues fíjense, ya no representa a Josephson. ¿Quién representa, entre otros, a esa corporación? Elías Sánchez y Fonte. Entonces ahí es que uno viene a decir, alguien comentaba el otro día, que es como muchas puntas que uno tiende a confundirse. Sí, yo estoy de acuerdo. Se tiende uno a confundir, pero yo creo que esos son los elementos que tenemos que tener bien claros. Mire, aquí no hay más de 10 personas, todas involucradas en el mismo pastel. Todas que si usted las coloca tienen una participación en lo que yo llamo el entramado del Departamento de Educación. Y hay unos nombres que se repiten. Hay unos nombres que salen como los Bonafide, como puede haber sido muy bien la ex fiscal María Domínguez, como pudo haber sido muy bien la ex fiscal también Sonia Torres, diferentes elementos de esos abogados y abogadas que están identificados allí en el Tribunal Federal, que uno diría, pues ese tipo de caso le va a caer a él. El mismo Francisco Rebollo López, ese es el padre Casalduc, que es supuestamente ahora el abogado de Julia Keller. O sea, todos esos elementos de abogados están ahí presentes, pero entonces cuando viene a la escena un abogado como Elías Sánchez y Fonte, perdóneme, yo no conozco a Elías Sánchez y Fonte, yo estuve por lo menos 20 años cubriendo el Tribunal Federal como un litigante del Tribunal Federal en el ala criminal. No lo conozco. No lo conozco. Nunca lo he visto allí litigando un no pise la grama. Allí no hay no pise la grama. Bueno, sí, allí hay trespassing, pero no lo conozco como eso. O sea, yo creo que son esas informaciones que tenemos que seguir vigilando y que fíjese que dentro del torbellino de informaciones que hemos consumido a partir del lunes pasado, nos hemos dado cuenta que hay elementos que se repiten, pero hay mucho cabo suelto. Mucho cabo suelto. Mucho elemento que usted dice, pero eso se quedó como ahí. Las nuevas informaciones, que si le están rebuscando las cuentas a Julia Keller, que si hay cámaras para saber quiénes entraban y quiénes salían del condominio donde reside en el Viejo San Juan, los personajes que han salido a reducir también en esos otros contratos. Y Elías Sánchez y Fonte, ahora, de uno ver el tracto, se da cuenta, porque
El año pasado fue que yo publiqué la nota que publicamos acá en Bonitas Radio con relación a sus intereses en el Departamento de Educación, pero hay otras agencias. Este año lo vemos, tiene un contrato efectivo, el último contrato que tiene es del 2018 hasta el 2019. Perdónenme, porque estoy buscando precisamente los datos exactos del 9 de julio al 30 de junio, tiene un contrato también, o sea, hay contratos vigentes grandes en el Departamento de Educación. El más grande fue el del año pasado, pero el de la misma cantidad, que eso también me llamó la atención, 1.185.014.40, también está vigente del 2018 hasta el 2019. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? No sabemos. Eso es otra cosa para investigar. Pero el último elemento que quiero dar, que es de las últimas informaciones que han salido, también trae esa famosa relación que hacen PNP y populares en estos casos para quedarse con los contratos del gobierno. Y aquí voy a dar quizás un elemento de contexto histórico. Nunca voy a olvidar cómo cuando cubríamos los tribunales, sobre todo los tribunales estatales, los abogados del Estado para la década de los finales de los 80, principios de los 90, eran los mismos. Ahí están bufetes, O'Neill Borges, bufetes que usted dice, pues mira, sí, ese estaba identificado con el Partido Popular. Eso pasaba desde ahí, desde el asunto de los servicios legales, ¿verdad? En un momento dado empezaron a mezclarse. En un momento dado esos grandes bufetes dijeron, pues estos son los socios del Partido Popular, estos son los socios del PNP, cuando ganan uno, cuando ganan otro, pues todo el mundo tiene contacto. O sea, eso no estamos hablando de que Elías Sánchez se lo inventó con Carlos López. No, definitivamente eso no es cierto. Quizás es un poco lo que podríamos contextualizar es la mala costumbre que no ha dejado de ser esa mala costumbre en el ejercicio de asumir la gerencia pública, ¿verdad? Así que eso ahí, la última, es que hay un contrato, un cuestionamiento alrededor de los fondos que se asignan a las escuelas vocacionales. ¿Y quién tiene ese contrato? Una firma que se conoce como EDN Consulting Group, cuya presidenta es Ileana Faz Pacheco. Aquí tengo que decir que yo no entiendo por qué no decir que Ileana Faz Pacheco es la hija de el expresidente del Senado del Partido Popular, Antonio Fajal Zamora. Y sí, trabajó como oficial, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ileana Faz, su socio, es su esposo en esa corporación, y su socio, esposo, es un contribuyente del Partido Nuevo Progresista. ¿Desde cuándo está activa esa corporación? Desde el 2012. Participó de los proyectos de las propuestas federales de esa administración y también participa en este momento. Yo no he investigado el asunto de si se alteraron, que hay un señalamiento de que se alteraron unas firmas o no se alteraron. A lo que voy es que es la misma mala costumbre, que finalmente es una mala costumbre que se ejecuta con fondos públicos. Y yo creo que deberíamos estar señalando, y no se nos puede olvidar, sobre todo eso, no se nos puede olvidar, poner los nombres sobre la mesa, los esquemas sobre la mesa y seguir yendo sobre ellos. Porque mucho de lo que se habla en este país es que como que se nos ha olvidado la historia reciente, quién es quién y qué es lo que ha ocurrido en el país para que tengamos una quiebra de los 70,000 millones que tenemos ahora mismo encima, por lo que Julia Keller dijo que tenía que cerrar 400 escuelas independientemente de la reorganización, porque
niños y las niñas se habían ido del país y había menos estudiantes, pero finalmente nos enteramos que le vendió las escuelas a precio de pescado abombado a las iglesias fundamentalistas. Porque que yo sepa, y me corrigen, tengo que decir iglesias fundamentalistas, porque hasta el momento no hemos visto un proyecto de las iglesias históricas, llámese bautista, llámese católica, etcétera, presbiteriana, luterana, las iglesias históricas, comprando las instalaciones escolares de Puerto Rico. Eso es lo que yo tengo que decir con relación a eso. Y lo último que voy a decir es que Elías Sánchez y Fonte, Carlos López, tienen de trabajador en esa firma al niño, al conocido niño genio, Luis Balbino Arroyo Colón, que ahora mismo están, tanto Carlos López como Luis Balbino, tengo información que están todos identificados, o en el entramado están identificados en el entramado de educación, pero también están en el ejercicio de buscar fondos para el candidato a la gobernación, precandidato a la gobernación del Partido Popular, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado. Eso para poner en contexto lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Vamos a las preguntas, a los comentarios de ustedes. Y yo quiero empezar con esta. Silvia Reyes dice, todos igualitos. Yo creo que hay un esquema que las personas que quieren llegar a ser contratistas del gobierno o que quieren participar de ese bizcocho, en efecto, diseñan un esquema. Ahora, yo más adelante en la semana espero poder tener toda la información y traer el esquema. Yo quiero que usted sepa que este esquema que hemos descubierto a partir de tantas informaciones, que tengo que decir que hay como una mirada bastante lógica de casi todos los medios de comunicación, sobre todo los alternativos, en dirigir, por lo menos los multimedios, en ver este tipo de información y sacarle los tractos. Hay un esquema que no lo habíamos visto antes. Y en este esquema del Departamento de Educación es este asunto de tener contratistas que dirigen los esfuerzos de las agencias, que actúan como tal. Porque aquí es bien importante señalar que no ha sido desmentido nunca, todo lo contrario, confirmó Fortaleza que en un momento dado la Fundación para la Educación de Puerto Rico, Puerto Rico Educational Foundation, trató de conseguirle fondos y le consiguió fondos a la Secretaría de Educación, Julia Kelleher, para aumentarse el salario de $250,000 a por lo menos $400,000. Y o sea, eso es nuevo. ¿Por qué? Porque el otro esquema que nosotros vimos en el Departamento de Educación con Víctor Fajardo, lo vimos alrededor de pedirle sobornos a los contratistas. Ojo, yo no estoy diciendo que aquí no lo haya, ya las autoridades federales dirán. Todo tiende a indicar de que cuando a usted le piden los estados de sus cuentas es porque algo están buscando, que alguien dijo que yo deposité allí o que yo se lo di, busca esto para esta fecha. Eso funciona así cuando hay requerimientos de información, ya sea en el Tribunal Federal o en los tribunales estatales. Ese esquema no lo habíamos visto antes. Y sobre todo se activa a partir del huracán María, porque ¿qué es lo que llega a Puerto Rico? Lo que llega a Puerto Rico son muchas fundaciones que incluso son de nacimiento puertorriqueño, o sea, que se originan aquí y están trabajando en el esfuerzo sin fines de lucro en Puerto Rico alrededor de la rehabilitación del país, de la reconstrucción del país. Y es ahí donde estos elementos entonces, pues, si yo voy a reorganizar el país, yo me imagino que sería la mentalidad de Julia Kelleher, si yo voy a reformar el sistema y yo me ganaba 500,000 como contratista, yo me quiero seguir ganando 500,000. Y ahí quizás voy a llegar al planteamiento de una exfuncionaria del Departamento del Trabajo de Pedro Rosselló, que argumentaba el asunto de eso es un sacrificio. Pues mire, si usted no se quiere ganar menos de $500,000, no vaya al servicio público de Puerto Rico. Es más, no vaya al servicio público de ningún sitio,
porque en efecto el servicio público, la mirada y los criterios para usted entrar al servicio público son otros. No es el tener un yate o el irse de vacaciones cada 3 meses y ganarse $500,000. No, eso no lo paga. Ese salario no lo paga. De hecho, aquí estaba mejor pagado el superintendente de la policía de lo que estaba el director del FBI en Estados Unidos. Para que tengamos una idea. Así que no. Yo creo que igual el asunto este de que son igualitos, ojo, tengan mucho cuidado con el asunto. Sí, los esquemas, uno pensaría que están básicamente saliendo de lo mismo, pero es que uno piensa que el esquema era ese de la compra de la venta de influencia, que era el soborno para pagar la campaña del partido, pero es que ahora nos damos cuenta que no, que ahora hay un elemento adicional que son las sin fines de lucro y hay mucha gente en el país pidiendo dinero para las sin fines de lucro y finalmente los vemos aquí. Salvador dice, los que están en el poder bailan al son de dichos artífices. Exacto, es parte, ¿verdad? Lourdes Ruiz, exactamente. Es importante revelar el esquema porque trasciende líneas partidistas. Los partidos son el vehículo y hay que ponerle nombre y apellido a los artífices de los esquemas, quienes bailan al son de los que están en el poder. Totalmente de acuerdo, Salvador. Yo creo que lo que siempre intentamos hacer acá es precisamente, como periodistas, establecer qué es lo que está pasando y quiénes son los protagonistas de esos entramados. Yo creo que tenemos que seguir repitiéndolo. Igualmente que hablábamos de los fantasmas del Capitolio. Eso está ahí, eso no se ha acabado. Tenemos que seguir, ¿verdad?, diciendo qué está pasando con las agencias, qué está pasando en las agencias. Mire, dése una vuelta en línea, por la página del Contralor, de la Contralora, en este caso, Yasmín Valdivieso. Busque en consulta al Contralor, ponga una agencia y busque todos los contratos. Si usted hace ese ejercicio diariamente, yo le puedo decir que en 2 meses, en 3 meses, usted va a tener todos los usual suspects, y son todos los mismos. Están al servicio del dinero donde estén, dice María. En efecto. Hay otra compañera que me está hablando de una fundación Tenacre. Es una fundación cristiana. Le dio 15 millones a Puerto Rico Educational Foundation. En efecto, lo vi, y lo más interesante es que el gobernador Ricardo Rosselló los recibió aquí a sus directivos con Julia Kelleher. Dicen que de esos donativos, en parte, eran los que se querían para pagar el salario, para empatarle el salario a Julia Kelleher, porque pues ella necesitaba ganarse un poco más. En breve, cuando termine esta transmisión, voy a poner unas fotos bien interesantes que encontré de ese momento en que el gobernador se encuentra con Julia Kelleher y los directivos de esa organización, que es una organización cristiana. El asunto de si Puerto Rico Educational Foundation es parte de todo el entramado, está favoreciendo o no favoreciendo a las charters. Yo tengo que decir que yo no he investigado eso todavía. Yo he tratado de circular, ¿verdad? De hacer un esfuerzo de poner a esos protagonistas para que no los dejemos sueltos en la historia, para que no se nos olvide. Obviamente, otro esfuerzo también que tratamos de hacer acá en Bonita Radio, es que usted tenga información diferente, es que usted tenga información que pueda consumir y diluir de lo que está ocurriendo. Porque para repetir lo mismo no estamos. Queremos tener y de alguna manera hacer hincapié en aquellos elementos que obviamente también son comentados y sustentados por nuestras fuentes. Fuentes que tengo que decir que a veces pienso que son meritorias en términos de que no solamente nos refuerzan lo que es, o sea, yo no entro a teorizar, yo entro a buscar información, pero entonces una puede constatar. Y mire, algo bien importante en todo esto. La corrupción produce documentos. Aunque sea el dinero, como lo hemos encontrado antes o como las autoridades federales lo han encontrado antes en caja fuerte, produce papel. La corrupción produce papel. No es posible que usted se compre
como se compró Víctor Fajardo en medio de el huracán Georges, el 98, 4 plantas eléctricas, y usted sea secretario de Educación ganándose $110,000. No es posible. No. Entonces, cuando uno vino a ver, pues mire, el dinero en efectivo de Víctor Fajardo, el que era para sí y para pagar la campaña del Partido Nuevo Progresista del 96, pues estaba en una caja fuerte en el escritorio del secretario. Así es que siempre vamos a encontrar información que usted piensa que, pues no, pero siempre hay un papel, ahí están los contratos. Y lo último que quiero llamar la atención del asunto del contrato de Julia Kelleher. ¿Alguien se ha cuestionado? ¿Algún funcionario de este gobierno ha contestado la pregunta? Que conste, yo traté de que el gobernador me contestara varias preguntas estando en España y me dijeron que no. Pero llegará el momento en que podré hacerle las preguntas, espero yo poderle hacer las preguntas. ¿Alguien se ha preguntado por qué Julia Kelleher no firmó el contrato con el bufete Babu Marren, Hogan Marren, no es Babu, es Babu, donde participa el hermano del gobernador, Jay Rosselló? Está a nombre de ella, pero ella no lo firma. ¿Es legal? ¿Tiene visos de legalidad? ¿Se desembolsaron los fondos? Estoy segura que sí, $155,000. Y obviamente lo que no puedo dejar de comentar, ¿cómo es posible que el gobernador o a alguien se le haya ocurrido que el gobernador dijera que su hermano no participó de ese contrato y lo único que hizo fue traducir? No es posible. Hay un dicho que es parte de la jurisprudencia en este país, que usted en los tribunales no puede decir y no puede creer o hacer algo en el medio de los procesos que una persona común no creyera. Y eso, obviamente, para ustedes, si no le van a tirar con piedras, ¿verdad? Parte del análisis es, o sea, usted no puede hacer aquí lo que una persona común, ni un juez es una persona común, independientemente de la investidura que tiene de juez. Mire, no es posible. No nos digan que es que era un traductor. Es que ese joven abogado no era abogado de esa firma, ya tenía esa firma, relaciones con el Departamento de Educación, ya tenía relación con Julia Kelleher. Y qué interesante que ese bufete es parte de los recursos de Julia Kelleher asociados y sus colaboradores, y el gobernador dice que lo único que venía a hacer su hermano era traducir. Yo creo que ya está bueno de justificaciones que finalmente lo que a uno le dan es risa, por no decir otra cosa. Nos tenemos que ir. Ya me pasé por 8 minutos. Son las 5:38. Recuerde, puede compartir este análisis. Mañana a las 5 de la tarde tendremos otro con relación a lo que sigue pasando en Puerto Rico. Pero no me voy a ir porque no me quiero ir, porque me hicieron un señalamiento los ciberescuchas y los internautas y yo creo que tiene mérito y lo voy a coger. Y es que, pues lo que estamos hablando son noticias que en efecto son negativas, pero son noticias importantes para analizar porque es la conciencia que yo creo que los periodistas debemos seguir insistiendo que el país tenga en lo que está ocurriendo para que usted tome sus propias decisiones. Y es que me dicen, termina con alguna noticia que, ¿verdad?, que nos dé un poquito de esperanza. Pues yo les voy a dar una buena noticia y es que nosotros en Bonita nos estamos preparando para hacer un reportaje multimedio con relación a la Escuela Segunda Unidad Botijas 1 de Orocovis. ¿Y por qué? Porque hemos visto a partir de todas nuestras intervenciones en la red y en las redes sociales que en la tercera maestra de agricultura que tiene esa escuela, que es la maestra Dalma Cartagena, tiene un proyecto espectacular que, si bien esa segunda unidad tiene 85 años haciendo este proyecto agrícola, esta es la tercera maestra, ha sido más visual y por lo menos las personas que no vivimos en Orocovis y que salimos, no estamos allí en el conocimiento del día a día de lo que pasa con los orocomeños, lo estamos pudiendo ver gracias a las redes sociales. Y a mí me parece que esto es lo que debería repetirse en el Departamento de Educación
independientemente de la Julia Kelleher y de los personajes que se dan y se han dado alrededor del departamento, como Víctor Fajardo igualmente, que nos han puesto en el lado más negativo de lo que se hace en esa agencia. Y el proyecto de agricultura en armonía con el ambiente es un proyecto bien visible. Yo los invito a que vean la segunda unidad, Botijas 1 de Orocovis, está en Facebook. Dalma Cartagena tiene una página en que ella está constantemente hablando del asunto, y la página agroecologiapr.org, allí es donde lo ve todo. Es magnífico, en un momento en que en Puerto Rico, independientemente de esas noticias terribles de la mala administración pública o de la corrupción en la administración pública, son los jóvenes los que están cultivando la tierra. Los jóvenes que se están quedando con fincas en el área central, con fincas en el área de la costa. Estos jóvenes de la escuela pública que están estudiando lo que es la agronomía y lo que es la agroecología. Eso es una nota que de verdad es una nota para repetir, para insistir, que nos dé esperanza. Así que yo los dejo mañana a las 5 de la tarde. Seguimos con el live de Carmen Elida Acevedo haciendo lo que tenemos que hacer, análisis de las noticias. Dice Andrés Gotay desde New Jersey, saludo, un saludo para ti. Nunca olviden, la diáspora es súper importante y en Bonita la vindicamos todo el tiempo. Seguimos, los veo mañana a las 5 de la tarde. Éxito.